De todas formas vamos a ir. Baje esa lancha. Yo creo que toda la gente alcanza a notar la propuesta de calidad estética del cuerpo de la gente hace ese análisis. Yo creo que la gente, el público, la televisión es muy difícil porque la televisión implica una competencia con muchas cosas, a diferencia del cine donde tú haces un acto consciente de asistir, de encerrarte en una sala oscura, a ver una cosa que uno, salvo hablar, no puede hacer muchas más cosas que ver la película. La televisión tiene que competir con el ruido de la calle, con la olla express, con la plancha, con las ganas de ir al baño, con las ganas de cambiar de canal, con el radio, con el teléfono. La televisión compite con todo eso. Por ello la insistencia en los primeros planos, la insistencia en hacer una cosa que se muestre muy claramente al televidente, que se le reitere qué es lo que se está diciendo. Hay algunas cosas en televisión que son fotografías de gente hablando, que perfectamente no las podía oír sin necesidad de ver. 5, 4, 4, 2, En los últimos años, los dramatizados colombianos se han caracterizado por su gran calidad. Tanto es que ya comenzaron a ser exportados. En Cuerpo Ajeno es uno de los dramatizados diferentes, con un tema y un argumento diferente, que está cosechando mayor audiencia. Esta semana comenzó a ser grabada en las playas del Magdalena. En el Pulso de la Región les presentaremos pormenores y detalles de esa producción. Para que un capítulo de un dramatizado salga al aire y usted lo vea cómodamente sentado donde está, es necesario que se movilice un completo equipo. Producir televisión es un trabajo que implica dedicación y talento, especialmente en cuanto a dramatizado se refiere. En Colombia se están haciendo de muy buena calidad, con actores, libretistas y directores nacionales. Una de las principales características es que los dramatizados colombianos rompen los esquemas tradicionales de las novelas latinoamericanas, que incurren generalmente en lugares comunes de subcultura y que a pesar de la crítica siguen siendo emitidas. Aparentemente los directores colombianos tienen una fórmula mágica que engancha a televidentes más críticos e inteligentes que los de las telenovelas extranjeras. El idioma es uno, el de Cervantes, los personajes dos, el hombre y la mujer, y el tema uno, el amor. Y yo creo que la novela es fundamentalmente eso, es situaciones de amor en varios personajes. Aquí hay una propuesta un poquito diferente en la medida en que la posesión de un cuerpo por un espíritu es un tema que no está, que está en la mente de la gente, que siempre provoca debates, provoca diferentes interpretaciones. Y sin embargo a mí no me parece tanto que ese sea el tema primordial. El tema primordial es cómo una persona que regresa reconoce, sin ser reconocida, reconoce cuáles son las personas que realmente están del lado de él. La pregunta un poquito que se hizo el libretista Julio Jiménez en el momento de escribir la historia es ¿qué le pasaría a uno si llegara a un sitio donde cree que lo conocen y no lo conocen? Porque lo quieren y no lo quieren. Y sobre todo fundamentalmente eso, que lo quieren y no lo quieren. Es el caso de Pedro Cenoso, interpretado en el cuerpo de Salvador Sarincha. Esa es la historia finalmente, la posesión es un motivo, es lo que llamaría un poquito Hitchcock el MacGuffin de la historia. ¿Por qué se desarrolla la historia? Pero la historia lo importante es esa, ¿quién no quiere un personaje? ¿Qué tanto lo quieren a uno?
que es una pregunta que se hace mucho la gente. ¿Qué pasaría si uno llegara, regresar a un sitio donde supone que lo quieren, todas las personas que lo quieren no lo quieren, y las personas con las cuales tienen más problemas son las personas que lo respetan? Y yo creo que esa es la historia en Cuerpo Ajeno, fundamentalmente. Antes que girar en torno al tema esotérico, o la posibilidad de la posesión, o la posibilidad de reencarnación, creo que, es una, que llama la atención es porque es una historia que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. ¿Qué pasaría si al regresar yo de una noche de parranda, llegara a mi casa y todo el mundo todo se hubiera convertido al revés y reconociera en el fondo a sus personas que antes me adulaban o supuestamente me querían por ser quien era? Sin duda, la telenovela expresa el mayor número de sentimientos, necesidades y añoranzas cotidianas del hombre. Transformar esos ingredientes en drama y llevarlo a la pantalla chica es la fórmula mágica que hace sentar diaria y disciplinadamente a la gente frente al receptor de televisión. Por esto, el dramatizado es el género que tiene mayor audiencia en el mundo. La telenovela es una fórmula, fundamentalmente. Yo creo que la telenovela, en eso tenemos que ser claros. Te voy a contar un análisis que hice en estos días. Me he dado cuenta cómo directores de cine de reputación como Chalbó o como algunos argentinos, inclusive creo que algunos brasileros que hicieron cine fundamental en los 60 o los 70, Chalbó pues hizo el pez que fuma, están haciendo telenovelas. O sea, eso reivindica claramente un género que parecía un poquito perdido por ahí en la ambigüedad del melodrama y de la radionovela, y se ha convertido en el género latinoamericano por excelencia, que tiene repercusión en Italia, que tiene repercusión, veía estos días que leía en Time que en la China están viendo telenovelas mexicanas y brasileras. Luego, poco a poco, la telenovela se convierte en el medio de expresión latinoamericano, y por ello hay que explotarla, y por ello hay que buscarle sus mecanismos y sus fórmulas y sus posibilidades visuales, porque yo creo que es muy importante eso. Creo que una gran parte de la tarea que estamos haciendo en Cuerpo Ajeno es esa, ver cómo visualmente las cosas se pueden mostrar de una manera agradable, de una manera estéticamente no solo aceptable, sino que entre en contradicción un poquito con lo que está viendo en otros países de Latinoamérica. Y creo que esa es la propuesta un poquito de Cuerpo Ajeno. Es una excelente producción. Encuentro que inclusive se ha llegado el momento en Colombia, en Bogotá específicamente, en que los directores, los libretistas han podido especializarse en géneros, como es el caso de Darío Vargas, que ha tenido manifestado siempre y demostrado siempre un gran interés por el suspenso, y lo ha podido ir desarrollando hasta casi que perfeccionarlo en su dirección, porque ha tenido la oportunidad de hacer continuamente este tipo de trabajo. Lo mismo es el caso de Julio Jiménez en sus libretos. Entonces podríamos decir que eso se convirtió en un equipo que produce unas telenovelas que no corresponden al patrón preestablecido de lo que es de la telenovela, pues ese patrón dulzón, melífluo y de niños ciegos y mujeres paralíticas e hijos perdidos, sino que presentan otra alternativa, hay otra propuesta al televidente y una propuesta ya más especializada, que es el equipo que han venido conformando Darío Vargas y Julio Jiménez. Y en general podemos ver que todas las producciones de Bogotá están buscando un camino y que lo están logrando bastante bien, bastante acertadamente. Eso, pienso yo, el trabajo constante que no hemos podido nosotros tener aquí ni en pequeña escala, permite al actor desarrollarse, al libretista coger mucha más habilidad y mucho más vuelo en su trabajo, al director buscar nuevas posibilidades, nuevas propuestas para el televidente, no encasillarse en una sola forma de presentar un dramatizado. La atención que las vedettes disfrutan obedece más a una directriz de calidad total que al mimo caprichoso que hizo historia con los artistas del Hollywood dorado de los años 50. Igualmente ocurre con la calidad técnica. Para grabar estas escenas de la telenovela en Cuerpo Ajeno, medio centenar de técnicos se desplazaron a las playas del Rodadero con varias toneladas de equipos. Al grabar se tiene en cuenta que todo salga estética y televisivamente perfecto, pero sin parámetros de tiempo. Estas escenas comenzaron a ser rodadas a las 11 de la mañana y concluyeron a las 3 de la mañana del día siguiente.
De allí se extractarán de 8 a 10 minutos. Por lo menos los actores que trabajamos en esta novela nos sentimos muy orgullosos. Yo siento que estamos siendo pioneros en la categoría de telenovela, ¿no? Porque hay muchas cosas que la gente de repente no aprecia, la gente se sienta, se mete en la historia, la atrapa la historia, esta es una historia que atrapa, afortunadamente la gente está matada con la historia, entonces la gente piensa que es muy fácil lograrlo y es un sacrificio de un equipo de gente, de casi 100 personas, o sea, tratando de dar lo mejor en calidad y de superar lo que hacen en otros países, que creo que ya lo superamos hace muchísimo rato. Hacemos casi el 90% en exteriores, que eso pues en otras telenovelas no lo usan, o sea, se meten a un estudio, se encajonan en un estudio y ahí se quedan. Nosotros hemos tenido pues esa fortuna de poder salir de un estudio y de cuidar nuestras cosas, nuestro producto, y creo que somos superiores en muchas cosas a novelas de otros países. Creo que estamos al nivel y a veces superando lo del Brasil, porque las otras novelas son más comerciales, México, Venezuela, son muy comerciales, pero esta novela tiene una magia inigualable en lo que ya te digo, categoría de novela. Donde he adquirido la mayor madurez actoral ha sido con mi papel de Salvador, o sea, de Pedro José Donoso en Cuerpo Ajeno. Aunque el que me dio a conocer a mí así, me dio una seriedad dentro del gremio, fue el de Raúl Moncada en Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha. El trabajo en sí siempre existe, ¿no? No es que me sienta más cómodo, mejor haciendo de bueno o de malo, etc. Hay como mayores efectos en ciertos personajes, ¿no? Personajes que son como muy clasificados dentro de cualquier tipo de producción y el malo es uno de esos. Sí. ¿No? Es un personaje que a la larga es como agradecido, no es como el galán, que a veces es más difícil hacer de galán que hacer de malo, que el galán es como el bobito, el que le hacen todas las cosas, las patanadas, etc. En cambio el malo no, el malo siempre es como el que está atacando, aunque no vaya hasta el final o no sea el personaje que le va a gustar al público, el que va a disfrutar del amor del público, por lo menos va a disfrutar de la antipatía y también el amor y el odio muchas veces hay que merecerlos. Yo creo que siempre he hecho muy buenos papeles, afortunadamente. Lo que pasa es que unos han tenido más éxito que otros, ¿ya? Y eso todavía no lo sabemos. Aquí con la novela Con Cuerpo Ajeno, hasta el momento no he tenido te digo, no me han pegado el primer regaño en la calle, ¿no? Pero ya sí hay gente que me dice, uy, eres terrible, eres espantoso y todo. Entonces quiere decir para mí que la función del personaje dentro de la obra se está cumpliendo, ¿ya? Ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando me peguen y todo eso, seguramente es que tengo mucho éxito como malo. ¿Te ha pasado? Sí, ya hay gente que comienza a comentarme, ¿no? Pero como me conocen de otros trabajos, entonces me dicen, nunca te hemos visto hacer de malo. ¿Cómo eres de malo? ¿Por qué haces de malo? ¿Por qué ahora esa faceta tuya? ¿Tú sientes ese termómetro con la gente? Sí, claro. Lo primero que se siente con Andrés a nivel del público es que por primera vez hago un malo, ¿no? Que ya de hecho, ¿no? Reconocido y todo el cuento dentro de la producción. Siempre ha hecho unos personajes más controvertidos, ¿no? menos lineales, ¿no? ¿Qué te digo? Como de mayores ambigüedades, etc. De pronto yo manejo un poco ese fenómeno, ¿no? Aquí en Andrés Coronado de pronto trato de incluir esas características, ¿no? Técnicas que tal vez yo manejo de alguna forma bien, ¿no? Entonces pues busco que ese personaje cree controversia, ¿no? Que el malo nunca es una persona que tú te encuentras y tú le rehuyes, al contrario, los malos generalmente se te acercan con unas intenciones buenísimas, ¿ya? Y al final tú pagas el haber tenido confianza en ellos. Entonces aquí con Andrés Coronado yo juego un poco esa ambigüedad y me parece muy interesante y a la gente tal vez es lo que más le molesta, ¿no? ¡Señor Coronado, regrese! ¡Regrese! ¡No puede irse! ¡Señor Coronado! ¡Regrese! ¡Regrese! 5, 4, 3, 2. Trabajar con actores en Colombia es muy divertido. Yo soy de las personas que he sido calificada como una persona que no dirige actores. Y yo creo que eso es, antes que una crítica, es un halago para mí. Y un halago para los actores colombianos.
Yo creo que a los actores no hay que dirigirlos, a los actores hay que darles pistas, hay que decirles, yo creo que puedes coger por acá, por allá, haz esto de esta manera, no sé qué, pero no hay que dirigirlos, por eso no tiene actores. Si no, sería mejor salir a la calle, conseguir personas del común y eso sí dirigirlos y decirles todo lo que tienen que decir, la cámara está ahí, no sé qué. Aquí no debe haber una edición de actores, debe haber una compenetración con el actor, con el personaje, con el desarrollo de las situaciones únicamente. Trabajar con Amparo, por ejemplo, que es lo único que podemos nosotros aspirar a tener como diva, como vedette en Colombia, es una experiencia muy placentera finalmente, ¿no? Amparo es una persona que dice las cosas de frente, que dice una cantidad de cosas todo el día, que pelea con todo el mundo, pero que finalmente dice las cosas de frente, y eso me parece muy importante. Trabajar con Armando, con Danilo, con personas como Samara de Córdoba, genera una cantidad de enseñanzas sobre cómo manejar actores, pero creo que fundamentalmente el trabajo del director es un trabajo de psicología, de conocer la gente, de saber cómo se maneja la gente, qué alternativas hay. Pues me gusta mucho porque yo creo que esa es la labor de uno como persona, como ser humano y como profesional, que todo lo que uno haya aprendido y toda la experiencia que uno haya recogido, pues aporte un poquito de algo. Yo también aprendo mucho de todos, yo aprendo del director, aprendo de los técnicos, aprendo de la gente de luces, aprendo de la gente de sonido, cómo manejar la cámara, por ejemplo, los ángulos de la cámara, o sea, todo eso, porque no es solamente llegar como actriz, ponerte frente a una cámara y actuar y de repente que te den un buen personaje, que para la gente sea atractivo, sino el contexto de todo. O sea, que la imagen, la gente se sienta atrapada con la imagen. Y no soy solamente yo. O sea, por eso te digo, hay mucha gente alrededor que cuida esto. Yo he aprendido mucho, pues van a ser casi 20 años de experiencia. Y me gusta de repente, además, que son maravillosos y me dan esa alternativa. Y yo poder de repente dar una opinión, de repente dar un concepto y que me lo tomen en cuenta y que se den cuenta. Para mí es muy halagador porque pues sé que no me he quedado en vano en esas, que he aprendido y eso es lo que ha sucedido, trabajamos en conjunto y me gusta pues aportar un poquito de la experiencia que yo tengo y eso quiere decir pues que he aprendido, que he pasado el examen. El examen Amparo Grisales lo ha pasado con lujo de competencia. Es la vedette del momento en el país. Su sensualidad luce más junto al mar, en donde esta semana grabó en hermosos escenarios naturales costeños. Estas son novelas que se van a exportar, queremos mostrar nuestro Caribe, nuestra costa que es tan hermosa y pues qué mejor lugar que Santa Marta, por ejemplo. En el libreto no se determina realmente dónde existe este lugar, es un lugar indeterminado, una isla lejos absolutamente de todo, donde Pedro José tenía su lugar de descanso. Entonces elegimos este lugar porque pues nos parece que Santa Marta tiene lugares maravillosos, paradisíacos y pues así le da un poco de calor a la novela, un poco de trópico, un poco de sensualidad, ¿no? En eso creo que tienen razón, especialmente ellos vienen de una novela desde el punto de vista atmosférico como Gris, ¿no? Una novela cargada por su misma argumentación, por la región donde se desarrolla, por la casa misma, que es una casa pues que uno ve que comunica, que transmite esa atmósfera que ellos quieren dar, ¿verdad? Entonces el contraste va a ser muy grande y positivo en el sentido de que puede ser un poco de oxígeno para la novela. Sin embargo, nosotros o estamos demasiado familiarizados con nuestro colorido y lo ignoramos completamente o no nos interesa aprovecharlo, pero la gente en Bogotá, cuando tratan de hacer algo que dé esa sensación que tú hablas de alegría, de la gente con chispa por la calle, del azul del mar o del azul del cielo, del brillo atmosférico, vienen a buscarlo a la costa. La línea de los dramatizados en Colombia gana cada vez más espacio. De la actual licitación se dice que tiene demasiadas telenovelas. Las programadoras y los realizadores defienden el género por dos razones. Las primeras argumentan que son los programas que más venden, y los segundos, que es el reflejo de la realidad que muchos gozan y padecen. Señorita Ángela,
hay un componente melodramático en nuestra sociedad. Hay un componente que muy seguramente tiene sus orígenes en el teatro lírico español, en el folletón, en la radionovela, desde luego, que de alguna forma es parte de nuestra cultura, entendiendo la cultura en un sentido amplio, en un sentido restringido de arte plástica, o de música, o de arquitectura, o de poesía o literatura. Creo que la cultura es un poquito todos los elementos que en la naturaleza son influidos por el hombre. Por lo tanto, creo que a pesar de que hay una subvaloración o una posible subvaloración en ciertos tipos de telenovela, uno no puede discutir que la telenovela, cualquiera que sea su forma expresiva final o su forma estética final, por decirlo mejor, nos lleve a aceptar que es un medio latinoamericano. Hasta aquí hoy el Pulso de la Región. Los esperamos el jueves próximo a las 10 para mostrarles mayores detalles de la producción de En Cuerpo Ajeno. Buenas noches.